Bendecido sábado para Liliana, Vicente, Gaby, Valeria, Mabel, David. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, una alegría poder como hermanos poder arrancar este sábado con esta programación especial que ya es el tercer día que nos acompaña hoy Osvaldo, así que agradecidos ahí que estuvimos escuchando estos dos temas muy interesantes. La verdad que es de edificación para cada uno de nosotros. Estaba por ahí Ingrid, también le agradecemos que hoy va a tener una parte especial de alabanza. ¿Quién más se está uniendo ahí? Bueno, vamos saludando a Susana, a Daniel, que nos están acompañando. Les mandamos un saludo grande. Vamos a ir arrancando. Voy a hacer una oración. Así ahí ustedes me acompañan reverentemente. Hacemos una oración para que Dios dirija este programa. Querido Padre, estás en el cielo. Te damos gracias primeramente, Dios, por este día sábado, porque podemos estar en tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con Osvaldo, que va a tener este tema en esta noche. También con Ingrid, que va a tener la parte de alabanza, Padre. Que sea todo para honra y gloria a tu nombre. Te pedimos por nuestras familias, por cada uno que estamos aquí en este grupo, en este encuentro, por medio de Zoom. Pedimos que tú, Padre, nos dirijas, que puedas estar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que todo lo que hagamos, digamos, sea para honra y gloria de tu nombre. Querido Dios, tomado siempre de tu mano, pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar ahí nuevamente. Saludamos ahí a Martín que se unió, a toda la familia, ahí a Juanchi, a Felipe, a Andrea. Y vamos a pasar a la parte de alabanza. Ahí nos va a acompañar Ingrid. La voy a saludar para que ella se vaya presentando. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y contanos, ¿de dónde sos? Yo soy de Posadas Misiones, eh, al noreste del país. Tengo 15 años y bueno, gracias por la invitación, porque ahora puedo estar acá con ustedes y bueno, que sea todo para gloria y honra de Dios. Muy bien, bueno, gracias a vos por aceptar y bueno, ahí te contactó mi señora Anaí, estuvimos viendo unos videos tuyos en Instagram y bueno, ahí dijimos vamos a contactarla a ver si puede adorar, alabar a Dios y que los vayan conociendo, ¿no? Hay muchos chicos que andan cantando y bueno, eso es algo muy hermoso, ¿no? Y para Dios me imagino que debe ser algo demasiado reconfortante para él, ¿no? Que jóvenes alaben a él. Así que, Ingrid, te dejamos a vos que nos compartas la alabanza que vas a tener esta noche. Bueno, gracias. Bueno, la alabanza que elegí fue el último cover que subí a Instagram, que es Cuenta conmigo del dúo Sin Ra. Y bueno, esa es la que voy a estar cantando ahora. Me enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. Aprendí del tiempo que no lo puedo temer, que lo pienso y ya se fue sin que lo mire. Y más que perderlo, quiero tiempo ganar, compartiendo amor que dure una eternidad. Voy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará.
Amén, amén. Gracias, Ingrid, por esta alabanza, ¿no? Que, como decía la letra, ¿no? Que no se apague nuestro fuego, ¿no? Que contemos, ¿no? Que Dios cuente con nosotros para llevar ese mensaje, que es Sí, lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y es así, si nosotros apagamos ese fuego que tenemos, esa comunicación con Dios, va a ser muy difícil que llevemos ese mensaje de esperanza hacia los demás. Así que bueno, que Dios siga manteniendo esa llama, ¿no? Esa llama de amor hacia los demás para que llevemos ese mensaje, ¿no? Es una gran tarea que tenemos como hijos de Dios. Así bueno, que Dios cuente con nosotros, ¿no? Que podamos nosotros como hijos de Dios decir, acá estoy, cuenta conmigo. Así que bueno, gracias Ingrid, y bueno, espero que nos podamos volver a ver así en algún Zoom, en algún culto, totalmente. así que vamos a tenerte ahí para que cuentes acá con nosotros. Así que bueno, gracias y bueno, bendiciones, feliz sábado y bendiciones para tu familia ahí en Misiones. Dale, gracias, igualmente. Muchas gracias Ingrid, ahí que pasó con esta alabanza. Ahí vamos saludando a los que se fueron uniendo también, Josefina, Silvana, Raúl, Juan Carlos. Bueno, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Ahora el pastor en un ratito dijo que se va a andar conectando. Así que bueno, Osvaldo, ¿cómo andás? Feliz sábado. Feliz sábado, Silvana. Muy bien, una alegría poder encontrarnos de nuevo. Se extrañaba ya 24 horas sin vernos, es un poco mucho, así que lindo que nos encontramos de vuelta para tener este nuevo encuentro. Exactamente, la verdad que ¿no? Uno espera, ¿no? Con ansia más el sábado, ¿no? También es como que estás relajado, digamos, de las tareas que tenemos, ¿no? Tareas hogareñas del trabajo. Así que esto es algo muy, muy lindo, recibir el sábado con una programación especial, mejor todavía. Así que bueno, Osvaldo, ¿querés arrancar? Es todo tuyo. Bueno, estaba esperando que llegue el día de hoy. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Bien. Hoy quería compartirles, como les había dicho, algo marcadamente especial, muy, muy, muy especial. Y por eso quería empezar contándoles la primera parte de una historia que terminaré de contarla cuando cerremos el encuentro de hoy. Soledad es alguien por quien habíamos orado muchas veces en Casa Editora, también en mi iglesia, en San Martín, pero era alguien a quien no conocíamos. Y vieron ustedes que muchas veces uno ora por alguien que no conoce y no es lo mismo que cuando la ve y cuando conoce a la persona, ¿no? Bueno, después de un tiempo de haber escuchado de Soledad y de haber orado por ella, en la iglesia de San Martín estábamos haciendo una serie de 11 noches de encuentros muy especiales porque como iglesia habíamos quedado devastados porque habíamos perdido, a causa de una tremenda enfermedad, a nuestro primer anciano y líder histórico de la iglesia, ¿no? Era el que siempre sabía qué es lo que había que hacer. Cada vez que teníamos dudas de algo, qué vamos a hacer, siempre Guillermo era el que sabía cuál era el camino y todos nos apoyábamos en él. Y de repente le agarró una enfermedad de esas tremendas y en unos 3 meses se lo llevó y como iglesia quedamos ahí devastados, ¿no? Y estábamos haciendo una serie de 11 encuentros y cuando terminamos ese encuentro, el 7 de julio del año 2007, a la iglesia de San Martín vino Soledad y sus papás. Ese día la conocimos. Ella vivía bastante lejos de la iglesia de San Martín. Cuando la conocimos nos impresionamos mucho con ella por la situación que sabíamos que había estado pasando. Y cuando terminó
la reunión, con la programación regular que había, decidimos quedarnos todos, toda la iglesia, éramos más de 100, era sábado, en la semana éramos unos 80 que nos juntábamos, por eso el sábado éramos más de 100, encima era la última reunión con la que cerrábamos. Hicimos una ronda que era de todo el templo, una ronda bien así, juntita de todos los hermanos, y oramos todos sola y especialmente por Soledad, porque ahora la vimos, y cuando la vimos nos conmovió, tenía 17 años, y una enfermedad le estaba robando la vida. Cuando la conocimos en San Martín, ella tenía ya un certificado médico, firmado por el médico de ella, que decía que si tenían que internarla por alguna razón, tratar de el dolor y nada, no había nada que se pudiera hacer por ella. Le dije que tenía 17 años, Soledad. A los 13 años había tenido un tumor en la cabeza y pudo ser operada exitosamente, le extirparon ese tumor y quedó bien. A los 15 años, después cuando fuimos a la casa de ella, vimos una foto de su cumpleaños de 15. Nunca había visto un cumpleaños de 15 de esas características. Lo hizo en su iglesia, la humilde iglesia del barrio de Mariló. Ahí la iglesia le hizo su cumpleaños. Ella tenía en la cabeza un pañuelito que le tapaba toda la cabeza porque estaba cursando una leucemia en ese momento. Cosa que más o menos, o sea, logró hacer un autotrasplante de médula y logró salir adelante de la leucemia. Qué bárbaro, ¿no? Uno dice, pero tenía 15 años. Bueno, cuando la conocimos nosotros tenía nuevamente otro tumor en la cabeza y en esta oportunidad lo que tenía era inoperable absolutamente. No había nada para hacer. Entonces, bueno, conmovido por lo que implicaba, ¿no? Para todos, el impacto de estarla viendo a ella ahí, oramos pidiendo por ella y para que Dios pueda hacer en ella. ¿Qué pedirían ustedes? Nosotros pedimos por el milagro de la sanidad. Todos nos unimos para pedir que Dios la cuide y la sane. Cuando terminó la reunión, se fueron a sus casas, Soledad, su familia. Los hermanos empezaban a ir también de la iglesia, pero hubo un grupito que habíamos quedado muy golpeados por la vivencia de conocer a Soledad y queríamos hacer algo, ¿no? En ese tiempo yo acostumbraba a salir cada vez que me tocaba predicar en algún lado, iba con 4 chicas de unos 15 años, de la edad de Ingrid, más o menos, me acompañaban a todos lados, eran del Club de Conquistadores, y me acompañaban a tener parte especial cuando iba a predicar a una iglesia, a otra iglesia. Y entonces hablamos con las chicas, qué bueno que sería ir el domingo a la casa de Soledad para estar con ella. Sabíamos que le gustaba cantar y que pudiera pasar junto con iguales, con chicas como ella, pasar un buen momento de cantar. Y bueno, el domingo fuimos a la casa de Soledad. Nos costó mucho llegar porque era un barrio extremadamente humilde y la verdad es que costaba muchísimo transitar. No les puedo explicar la situación de las calles, cómo eran, para poder llegar hasta la casita humilde de ellos. Nos costó muchísimo, pero llegamos ahí. Cuando entramos, las 4 chicas y yo a la casa, era una casa revestida con ladrillo sin revocar por fuera, una casa en construcción también. Entramos a la primera habitación, y la primera habitación, que sería la sala de la casa, estaba una cama de 2 plazas, y en esa cama estaba Soledad acostada. Y los papás, y cuando entramos para saludar a Soledad, nos íbamos haciendo un poco la película de cómo hacer para
ponerle pila a la situación, ponerle ánimo y que pueda ser un momento de bendición en medio de la situación difícil, ¿no? Y cuando entramos a la habitación nos encontramos con una Soledad que estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba tremendamente feliz. Y nos contó por qué estaba tremendamente feliz. No solamente por la visita que estaba recibiendo, sino porque era un día de sol. Y ella decía que cuando brillaba el sol, como en ese momento, ella sentía como que Dios la abrazaba. Entonces estaba re feliz. Y la verdad que nosotros nos sentimos todos descolocados, porque no fuimos a ver a una persona que estaba bien, fuimos a ver a una persona que estaba, no sé, necesitando de auxilio, de ayuda, seguramente entrando en un pozo depresivo o algo por el estilo, que hubiera sido súper lógico, era nuestra expectativa. Pero para nada era la situación. Las chicas cantaron con ella, pasaron momentos bárbaros ahí, excelente. No podíamos creer que estábamos pasando un momento así con ella. Antes de irnos, Soledad nos dijo, ¿no tienen estudios bíblicos y una Biblia? Y sí, le digo. Entonces dice, porque quiero compartir con una vecina acá del barrio con la que estoy compartiendo mi testimonio. ¿Mi testimonio? ¿Qué es un testimonio? El testimonio es contarle a otros las grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida. Soledad estaba compartiendo su testimonio con la vecina, sí, y estaba compartiendo a su gran Dios con la vecina. Cerramos el encuentro con una oración. Cuando hicimos una ronda alrededor de la cama, pregunté si alguna de las chicas quería orar. Yo quería orar, por supuesto, por Soledad. Y bueno, no recuerdo quién de las chicas fue que oró. Pidió para que Dios pueda hacer el milagro de devolverle la salud a Soledad. Sabíamos que la única alternativa era un milagro. No había, digamos, una alternativa médica. No era cuestión de plata, no era cuestión de nada. Vieron que hay situaciones que se escapan de lo que se puede hacer simplemente. Y después me tocó orar a mí y también oré pidiéndole de todo corazón a Dios que la sane. Y después Soledad quiso orar ella también. Y Soledad oró, fue la última en orar. Y cuando ella oró tan distinto a nosotros, porque ella lo que más enfatizó fue agradecer a Dios por la seguridad que ella sentía y tenía, porque tenía la certeza de que su vida estaba en las manos de Jesús, que su mente y su corazón estaban protegidos por Jesús. Y como ella tenía esa seguridad, le agradecía inmensamente a Dios. Y entiendan bien lo que les voy a decir. Porque ella no estaba diciendo con esta expresión, yo sé que me voy a sanar y no me va a pasar nada porque Jesús me cuida. No, lo que ella estaba diciendo era increíblemente más profundo que eso. Ella estaba diciendo, cuando mencionaba estas palabras, era que aunque esta maldita enfermedad termine robándome la vida, nada ni nadie me va a sacar de las manos de Jesús. Y ahí voy a quedar hasta que Él venga a buscarnos y nos lleve para compartir con Él la eternidad. Esta enfermedad no me separa de Jesús. Esas eran sus palabras. Nosotros quedamos impresionadísimos. Salimos del lugar y volvíamos en el auto a San Martín los 5 sin abrir la boca, todavía buscando reflexionar y entender qué es lo que habíamos vivido. En esa oportunidad la nombramos a Soledad nuestra maestra, porque nos dimos cuenta que teníamos tanto para aprender de ella. La fuimos a consolar y salimos elevadísimos espiritualmente. No era la idea, era al revés, pero bueno. De ahí en adelante la visitamos muchas veces, pero ya no para consolarla, sino para disfrutarla, para disfrutar de estar con ella, Ella siempre cantaba con las chicas, pasaba momentos bárbaros. Una cosa que nos encantaba hacer era jugar a lo que va a pasar cuando Jesús venga. Está buenísimo. Pensar en todas las situaciones que se van a dar
cuando Jesús venga, las cosas que van a pasar, cuando suene la final trompeta y Dios envíe a sus ángeles a buscar a los escogidos de toda la tierra y llame a los muertos que descansan en el Señor. O sea, nos hicimos un montón de historias, de vivencias, de lo que va a pasar cuando Jesús venga. La enfermedad en Soledad continuó avanzando, no se detuvo. Y cuando cierre el culto de hoy, quiero contarles cómo termina esta historia. Y quiero contarles lo que les había prometido también, que es la enseñanza tal vez más grande que haya aprendido en toda mi vida como cristiano. Y vamos ahora sí a abrir la palabra de Dios entonces, para buscar en ella lo que el Señor tenga para compartir con su iglesia en esta hora. En Lucas está la historia que vamos a ver. Si alguno no tiene su Biblia, le doy tiempo para que la busque, porque todo lo que vamos a buscar va a estar ahí. Así que se preocupan por encontrar Lucas, el capítulo 7, y todos nos vamos a mover ahí. Son unos pocos versículos y todos van a estar ahí en Lucas. Pero siempre está bueno que uno lo lea con sus ojos de la Biblia. Está muy bueno. Está bien escuchar lo que se predica, todo bárbaro, pero es muy importante que leamos en la palabra de Dios lo que ahí está escrito. Lucas capítulo 7, vamos a comenzar con el versículo 11, pero antes de comenzar nos ponemos en contexto también como las veces anteriores, porque siempre el contexto enriquece muchísimo la historia. A esta la va a enriquecer un montón. Esta historia ocurre 3 meses después de las historias que contamos antes, que fue la del leproso y la del paralítico. Eso pasó 3 meses antes. Jesús estuvo en Capernaum básicamente estos siguientes 3 meses con diferentes actividades, y ahora Jesús inicia una nueva gira por Galilea, como la que había estado haciendo y se interrumpió por la sanación del leproso. ¿Recuerdan? Contamos la primera noche. Ahora Jesús inicia una segunda gira por toda la zona de Galilea. Y nos dice entonces, ahora sí, vamos a Lucas, el capítulo 7, dice que poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Naín no era el primer pueblo saliendo de Capernaum. Había pasado varios pueblos más. Naín estaba a 30 kilómetros de distancia. Pero vieron en los evangelios, lo que se cuenta no son todos los detalles, sino los puntos más destacados. Y créanme que lo que pasaría en esta situación es algo que haría que las personas que fuesen testigos de lo que ahí pasaría les cambiaría su vida para siempre. Y yo imagino que ustedes pueden darse cuenta que si a Jesús lo seguía una gran multitud, ¿por qué lo seguían? Había chicos, mujeres, hombres. ¿Por qué los seguían? Qué lindo que era seguir a Jesús. La gente iba a disfrutar de seguir a Jesús. La expectativa de las cosas que pasarían, la esperanza segura de un futuro mejor, porque donde Jesús estaba pasaban cosas buenas. Ni los espíritus inmundos podían resistirse a la palabra de Jesús. La enfermedad huía ante su presencia. Cuando él hablaba, la palabra de Dios cobraba un poder increíble. Era tan bueno estar en su presencia que la gente disfrutaba de acompañarlo en su andar. Y acá había una multitud siguiendo y disfrutando a Jesús, optimista y con un futuro lleno de esperanza. Y dice el versículo 12 que cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Así que tenemos una multitud gozosa y alegre que se acerca a Naín, y de pronto cuando están llegando se encuentran que al abrirse las puertas de la ciudad sale un cortejo fúnebre con una característica extrema, con una situación, la muerte siempre es extrema, pero en este caso era además lo que se empezaba a entender, que una mujer acababa de perder a su hijito. La multitud que lo acompañaba, que acompañaba a esta mujer, también era una multitud que se condolía absolutamente, posiblemente pensando en qué sería de ella, ¿no? Hacía poco había perdido a su marido y ahora perdía a su hijo, que era la única esperanza de sustento que tenía para el resto de su vida. ¿Qué sería de ella en su futuro? Por otro lado, la mujer, que sus pensamientos eran muy distintos a quizás los de estas personas, porque
La mujer acababa de perder a su hijo, la verdad es que su futuro es lo que menos le importaba. Lo que quizás daba vuelta en su cabeza era tratar de entender qué es lo que había pasado y tal vez tratar de encontrar, tratar de descubrir si es que podía existir alguna razón para que seguir viviendo tenga algún sentido para ella. Su futuro estaba muy lejos de importarle. Y cuando las dos multitudes se cruzan y se encuentran, ¿cuál creen ustedes que prevaleció? ¿Cuál fue la actitud que prevaleció? Porque una venía entusiasmada y feliz y la otra triste, llorando. Obviamente que después ya no hubo dos actitudes, sino solo una, porque el dolor unió a todas las personas que estaban en esta situación, porque frente a situaciones extremas como esta no hay cosas para decir. No hay nada para decir. Y las personas que venían con Jesús se solidarizaron con el grupo, se acercaron, todos guardaban un respetuoso silencio, como obviamente haríamos vos y yo, sin duda, si nos tropezaríamos con una situación de este tipo. Pero aunque ninguna de las personas sabía qué hacer en ese momento, había alguien que desentonaba con todos, alguien que sí sabía qué hacer. Y dice el versículo 13 que al verla el Señor se compadeció de ella. Claro, ¿quién no se compadecería de ella? Toda la multitud se compadecía de ella. Pero Jesús, aparte de esto, Jesús tiene algo para hacer. A mí me impresiona lo que hace Jesús, porque miren ustedes que lo primero que hace, para empezar, recuerden un detalle que no es un detalle menor. Nunca Jesús había resucitado a alguien. Jesús no andaba resucitando personas así como así. Jesús resucitó a 3 personas. La primera de ellas sería el hijo de la viuda de Naín. Después estaría Lázaro y también estaría la hija de Jairo. Son las 3 personas que Jesús resucitó. Pero a esta altura, Jesús había sanado leproso, había, sí, señales de sanación sí, pero de resurrección no. Entonces, no había una expectativa de llegó Jesús, se terminó el problema. No estaba esa expectativa. Y Jesús se acerca a la mujer y una de las cosas que a mí me encantaría es poder entrar en la historia, y ahora puedo solamente leerla de la Biblia, y poder ver a Jesús cuando le habla a la mujer, porque se acerca a ella y vieron ustedes que la Biblia dice que le dijo una frase muy cortita. Le dijo, no llores. Yo no sé si ustedes se atreverían en una situación similar a decirle a la persona más afectada, no llores. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar si tiene el corazón destrozado la mujer? ¿Cómo no va a llorar? Pero Jesús no le estaba diciendo que no llore, le estaba dando poder para no llorar, le estaba dando algo que ella ni remotamente imaginaría que podía tener. Increíblemente, al escuchar las palabras de Jesús y al empezar a reconocerlo, quizás por su voz o lo que estaba pasando, porque no lo podía ni ver porque las lágrimas nublaban su vista, empezó a sentir que quizás, por imposible que le pareciera, algo bueno podría llegar a pasar. Y Jesús entonces, después de decirle esto a la mujer y la atención de todos concentrada en lo que está pasando, dice el versículo 14 que entonces se acercó al féretro y lo tocó. Yo no sé si ustedes pueden tratar de acompañar la mirada de la multitud y la de la mujer, la mamá de este chico, que están viendo lo que Jesús está haciendo. ¿Qué está por hacer Jesús? ¿No estará pensando en resucitarlo? ¿O sí? ¿Qué está por hacer Jesús? Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Pocas historias hay en la Biblia que encuentren un punto de encuentro con Jesús con situaciones tan extremas.
Los dos casos que vimos anteriores lo fueron, claro que lo fueron, eran sumamente extremos, pero ninguno más extremo que este. La mujer estaba pasando el peor día de toda su vida y sabiendo que no tendría ningún futuro con sentido. Segundos pasan desde que se encuentran con Jesús y todo cambia tan tremendamente. Sus lágrimas de un dolor indecible cambian de color. Yo creo que esta mujer no deja de llorar, solamente que pasa a llorar de alegría porque su hijo vuelve a vivir, con su hijo vuelve a tener sentido su vida. Jesús hizo la diferencia. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular momento! Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Claro, porque nadie esperaba que suceda semejante cosa y cada vez más la gente se preguntaba lo que solía preguntarse cuando veía a Jesús obrar. ¿Quién es Él? Dice el versículo 16 que todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que la noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Y la popularidad de Jesús seguía creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué Jesús resucitó tan pocas personas? Jesús sabe muy bien, como vos y yo lo sabemos, que en esta vida el convivir con la muerte y situaciones terminales no es algo extraño. Jesús sabe que con ella tendremos que convivir todos, a menos que Jesús venga antes. Cosa que por supuesto esperamos y deseamos. Pero Jesús quiso que nosotros entendiéramos algo y por eso hizo lo que hizo. Esta mujer y este chico fueron beneficiados por algo que Jesús quiso hacer para demostrarnos y para que todos entendiéramos qué significa la muerte como problema para Dios. Para Dios, hacer que vuelva a la vida a alguien que murió es tan difícil como para vos y para mí es despertar a alguien que está durmiendo. Eso Jesús quería que lo sepas, porque vos tenés familia que descansa. Vos tenés personas queridas que están descansando en el sepulcro hoy. Y Jesús quiere que vos sepas que para Él la muerte no es un problema, que cuando Él venga, lo que ocurrirá cuando Él venga en su segunda venida será lo que ocurrió en este encuentro, pero multiplicado por millones. Porque aquí resucitó a un chico y lo entregó en manos de su madre. Pero cuando Jesús venga, miles y millones volverán a la vida y será un día de encuentros increíbles como este mundo nunca conoció. Será un momento en el que vos y yo no podemos faltar por ninguna razón. Por eso el tema de ayer era: no permitas que nada ni nadie te detenga cuando querés acercarte a Jesús, porque nuestra historia termina bien en las manos de Jesús, aunque pases antes por el valle de sombra de muerte, aunque tengas que convivir con situaciones de dolor, aunque a veces tu corazón se quiebre por despedidas y por situaciones que no podemos manejar. La idea de Dios, y por eso es que Él dio su vida, es que pasada este tiempo, que pasada esta vida en la que Él nos acompaña, Él quiere acompañarnos y guiarnos, podamos tener una esperanza eterna con Él. ¿Por qué nos choca tanto cuando una persona muere si todos sabemos que eso es lo más natural que ocurra con las personas? Porque nunca una persona está preparada para despedir un ser querido, ni para afrontar la muerte propia. Nunca estamos preparados porque cuando Dios nos creó, no nos creó para sufrir y morir. No preparó nuestro cuerpo para convivir con esas situaciones. Nos creó para ser felices y para vivir eternamente. Y muy dentro nuestro está esa expectativa de vida eterna y ese deseo de poder vivir en paz. Pero esta situación no va a darse muy seguido en esta vida hasta que Jesús venga, porque este es un mundo de pecado, de problemas y de injusticias. Cuando te toca atravesar por situaciones injustas y te preguntes por qué que no tienen respuesta, lo que tenés que saber es que quizás nunca tengas una respuesta en esta vida o un porqué a esa situación.
pero nada debe permitir que te separes de la mano de Jesús, porque cuando Él venga, las respuestas estarán. Ese día entenderemos. Lo importante hoy para nosotros es permanecer fieles a Dios, no importa lo que pase, no importa lo que hagan los demás. Y entonces, el título del tema de hoy era lo mejor que te puede pasar en la vida. Si yo le preguntara a esta mujer de la historia, ¿qué creen ustedes que diría esta mujer? Lo mejor que me pasó en la vida fue ver a Jesús, fue encontrarme con Jesús. Él me salvó la vida. Termino la historia que les había comenzado a contar al comienzo de la reunión. Soledad es una de esas personas a las que les tocó transitar el valle de sombra en esta vida, ¿no? A una edad muy joven. Ese tumor que le dije que tenía en la cabeza fue avanzando y le quitó la vista. Entonces, digamos que a lo que tenía se le sumó el no ver, lo que complica mucho no poder ver. Pasaron muchos meses, pasaron más o menos 9 meses con ella sin ver. Y estamos llegando, ustedes noten que la historia como la estoy llevando, suena que la cosa está cada vez peor, ¿no? Y yo los estoy llevando a contarles la lección más importante y más grande que aprendí en mi vida. Es como que va a haber un cruce de situaciones en un momento crítico y un momento espectacular. Cuando la enfermedad había avanzado ya mucho, un domingo de mañana fui a visitar a Soledad y a sus papás, sabiendo que la cosa estaba extremadamente crítica a esa altura. No quise ir con las chicas porque ya no me pareció que no daba. Llegué a la casa y estaba Soledad en la camita ahí de sus papás al lado, que estaban sin dormir las últimas 3 noches. Soledad no podía comer nada, absolutamente nada, ni tomar. Y los papás, cuando yo llegué, me dejaron solo con ella. Soledad estaba acostada en la camita, parecía desmayada, pero los papás me habían dicho que lo que pasaba es que no tenía fuerza ni siquiera para hacer un gesto, nada. Entonces no es que estaba desmayada, ni que estaba dormida, estaba despierta, solo que no tenía fuerza para nada. Yo me acosté al lado de ella en la camita y entonces pensando qué podía hacer para hacer algo, ¿no? Agarré una Biblia que había al lado en la mesita de luz, estaba la Biblia de Soledad. Entonces le dije, Soledad, ¿querés que te lea en la Biblia lo que va a pasar cuando Jesús venga? Y ella me alcanzó a hacer un gesto que interpreté como que me decía, no tiene sentido, no. Y bueno, yo no podía resistir tener a mi amiga ahí al lado y estar tan con las manos atadas y no poder hacer nada. Abrí la Biblia y la abrí en Isaías. Ahí había unos versículos marcados, ahí fue mi vista y lo leí en voz alta, esos versículos que estaban ahí. Esos versículos decían que Dios le da la fuerza, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se acuerdan esos textos de Isaías? Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Y yo cuando leía eso, me asombraba del texto que estaba leyendo, lo tomaba como un mensaje de Dios tan oportuno. Y entonces le digo a Soledad, Soledad, ¿escuchaste? ¿Te das cuenta? Esto es para vos. Y entonces
Soledad me dice, mientras se sentaba en la cama, Soledad me dice, sí. Y cuando ella se empieza a sentar en la cama y a responderme que sí, a mí me empieza a correr un escalofrío porque yo dije sin pensar cuando le hablé a ella, olvidando que ella no tenía fuerza ni para hacer un gestito con la cara. Y se estaba ahora sentando en la cara y diciéndome que sí. Y entonces, tratando de contener el asombro que estaba teniendo, le digo, Soledad, ¿querés que te lea más partes de la Biblia? ¿Querés que te lea más promesas de Jesús? Y me dijo, sí, sí, léeme. Y yo leí algunas más, todavía tratando de entender lo que estaba pasando, porque, hermanos, ustedes créanme, yo sé que la palabra de Dios tiene poder, yo siempre supe que la palabra de Dios tiene poder, pero yo nunca había visto que de la palabra de Dios prácticamente salga poder y se concrete lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces se me ocurrió una idea, y acá es donde viene la lección que les quería decir. Se me ocurrió una idea pensando en que Soledad llevaba tanto tiempo de oscuridad. Entonces le dije, Soledad, ¿vos podés ver a Jesús? Yo le dije eso con la idea de que ella pudiese recordar alguna imagen hermosa de Jesús. Vieron que cuando un artista dibuja a Jesús, se preocupa por lograr en él una expresión que de alguna manera haga reflejar quién es Jesús, siempre con los límites que un pintor puede tener, por supuesto, pero se trata de buscar eso, ¿no? Y yo recuerdo cuadros hermosos de Jesús, y mi intención al decirle a Soledad si podía ver a Jesús era si ella podía recordar una imagen de Jesús y verla. Esa fue mi intención en la pregunta, pero Soledad me respondió a mi pregunta en dos tiempos. Soledad me dijo, sí, puedo verlo. Y me está mirando y me sonríe. Yo cuento esto y me corre un escalofrío por la espalda porque recuerdo y vuelvo a vivir el momento. Ahí terminé de entender, en ese instante terminé de entender cuál era el secreto de Soledad. ¿Cómo podías robar la firma si nadie la podía separar? En Jesús. Claro, ella podía ver a Jesús. Yo no tenía problemas de vista, supuestamente. Y sabía que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es palabra de Jesús. Yo lo sabía, yo no lo vi. Y ella, Jesús, era alguien que era muy real para Soledad. Ella podía verlo y no veía a un Jesús indiferente, sino un Jesús que la miraba. Y no era alguien que simplemente la miraba, sino alguien que se interesaba mucho, como animándola, como fortaleciéndola. Ese día pude entender que lo mejor que le puede pasar a una persona, en las buenas y en las malas, es poder ver a Jesús. Ese día aprendí también a cantar el himno número 30 de nuestro himnario. El himno número 30 es una oración cantada muy cortita que dice, abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Pero ¿cómo? ¿No tienen los ojos abiertos? Y tal vez no. Muchas veces estos ojos que nos hacen ver tantas cosas, a veces nos impiden ver lo más importante. Que quizás para ver lo más importante necesitamos cerrar estos ojos y darnos cuenta de que hay mucho más que lo que podemos ver. Eso me lo enseñó Soledad. Y yo quisiera también compartirte, mi querido hermano, mi querida hermana de Lanús Este, que ojalá que en tu vida, cuando te vaya bien,
cuando seas próspero, cuando el trabajo, la familia, las relaciones estén bien, no te olvides de buscar y ver a Jesús. Que las buenas cosas de la vida no te distraigan de lo más importante. Y cuando las cosas estén complicadas, cuando te toque pasar por el valle de sombra de muerte, con más razón, no dejes de ver a Jesús. Quizás tengas que cerrar estos ojos para poder verlo, pero no dejes de hacerlo. Lo mejor que te puede pasar en la vida es poder ver a Jesús. ¿Se acuerdan del leproso? ¿Cómo hizo para tener éxito? La mirada puesta en Jesús. ¿Se acuerdan el paralítico a quien Jesús sanó? Primer paso, Jesús lo mira y lo perdona. La mirada puesta en Jesús. Soledad, la cieguita a quien una maldita enfermedad le estaba robando terriblemente la vida. ¿Cómo pudo mantenerse firme? Mirando a Jesús. Cuando a vos y a mí... y les quiero decir una cosa, y con esta idea quisiera más o menos cerrar, porque no quiero que quede una imagen de que esta historia que les acabo de contar es una historia triste, porque Soledad termina muriendo una semana después de esto. Pero yo, hermanos, no quisiera que nadie sienta lástima de Soledad. Quiero contarles que a mí lo que me despierta Soledad es admiración. Que es algo muy distinto a tener pena por alguien que está pasando una situación tremenda, que por supuesto que era así, pero por encima de eso, ella fue vencedora. A ella esa situación no la arrancó de las manos de Jesús. Ella fue tremendamente valiente, una luchadora y una vencedora en Jesús. Yo la admiro y sé y tengo la certeza de que cuando Jesús venga nos vamos a encontrar en su segunda venida, nos vamos a abrazar y no nos vamos a separar nunca más, porque ella venció. Y entonces el mensaje de hoy es, no te olvides que en esta vida nunca será raro convivir con injusticias y situaciones dolorosas que puedan partirte el corazón. También tendrás de los otros momentos, de los buenos y momentos de alegría, pero de todas las cosas que vivas en tu vida, la mejor que te puede pasar es ver a Jesús y mantenerte viendo a Jesús. No permitas que los espejismos te aparten de Él. Que tu vida esté fija en Jesús y que así se mantengan hasta que Él venga. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Ojalá la próxima vez que tengas o que estés enfrentando un problema gravísimo, te acuerdes de cerrar los ojos y tratar de ver a Jesús. Las cosas van a cambiar. Quizás la prueba tengas que enfrentarla de todos modos, pero con Jesús las cosas son distintas. Soledad me lo demostró. No es lo mismo tener una situación extrema y estar solo que tener una situación extrema y estar con Jesús. Es muy distinto. Dios nos bendiga para poder ser en esta vida, nos toque lo que nos toque, podamos ser victoriosos y nada ni nadie nos separe del amor de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén, Osvaldo, gracias por este mensaje no tan motivador, ¿no? Para que podamos seguir, ¿no? Seguir en el camino con los ojos puestos en Jesús. Y creo que es un mensaje muy hermoso que sabemos que el Espíritu Santo, ¿no? Estuvo obrando esta noche, este sábado. Y bueno, agradecido personalmente, bueno, me imagino que también hay los hermanos por este mensaje, que sea reflexivo para nuestras vidas. Y como decías vos, ¿no? Que repetías, ¿no? Que pongamos nuestra mirada en Jesús, sabemos que vamos a salir victoriosos y que estamos en las manos de Dios. Todos tenemos pruebas, ¿no? Batallas, pero si estamos en las manos de Dios, sabemos que vamos a salir victoriosos y sabemos que este mundo lamentablemente va a ser destruido, ¿no? Pero Dios tiene preparado algo
algo maravilloso para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para todos. No solamente para nosotros que estamos acá, sino para todos. Así que gracias, Osvaldo, y bueno, que Dios te siga utilizando y que nos siga utilizando a nosotros también para transmitir ese amor que tiene Jesús por sus hijos. Gracias ahí a los hermanos que se conectaron y mañana a las 20 horas seguimos. Y Osvaldo, si querés cerrar con una oración. Sí. Vamos entonces a orar. Nuestro buen Padre que estás en el cielo, una vez más, la verdad queremos decirte muchas gracias porque pasar esta hora como tu familia, juntos, a pesar de la distancia, tu presencia y el deseo de estar junto a vos nos une. Y hoy también pudimos escuchar tu voz hablándonos con poder desde tu palabra, haciéndonos entender que las dificultades más extremas de la vida no son verdaderamente un problema final para vos y hasta la muerte va a ser finalmente destruida. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, porque vos sabés, Señor, las dificultades por las que cada hermano está afrontando, por las vivencias que ha tenido cada una de las familias en esta semana y en su vida, las luchas que cada uno tiene, Señor, vos las conocés muy bien. Y quiero pedirte que estés fortaleciendo, ayudándonos a cada uno para que en medio de esas luchas diarias podamos ponerte siempre en primer lugar como protagonista, que seas el que nos estés guiando nuestros pasos ahora y hasta que vengas a buscarnos. Esa confianza y con el deseo de que eso ocurra pronto es que cerramos este encuentro y pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Y Osvaldo, nos estamos viendo. recuerden, hermanos, que mañana el encuentro que vamos a tener le pusimos como título convocante Nos veremos. Vayan pensando en lo que imaginen que puede ser el contenido del tema que nos va a congregar mañana. Un abrazo a todos. Nos Gracias, vemos. Feliz Osvaldo, sábado. Cristian, muchas gracias. Feliz sábado. Feliz sábado, abrazos. Feliz sábado para todos. Gracias también.